Dios me trae a este lugar y me grita al oído: solo confía, solo confía. Aprenda a creerle a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, gana. Porque la fe es un puente que se construye entre mi necesidad y el que puede suplir la necesidad. Y para cruzar ese puente se necesita confianza, fiarse de Dios. Estamos en la presencia del Señor. Los discípulos, una vez cansados y viendo que mucha gente se estaba yendo del lado de Dios, también ellos quisieron irse. Seguramente empezaron a desconfiar. Y el Señor, con el corazón lleno de nostalgia, la nostalgia que se siente cuando uno está solo, se puede quedar solo. El Señor, al ver que se estaban yendo y lo dejaban solito, le pregunta a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren marchar? Y Pedro, en nombre de sus amigos, le va a decir: Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde nos vamos a ir, hombre? ¿Para dónde? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si usted se preguntara por qué está aquí, la respuesta es esa: ¿para dónde me voy a ir, hombre? ¿Para dónde? Si solo tú, Señor, que eres el centro, el más importante aquí es Él, solo tú tienes palabras de vida eterna, y yo me fío en sus palabras y yo le creo a su palabra. Por eso estoy aquí y vengo con la esperanza de saber que el Señor restaure mi vida. Y vengo seguramente con el corazón y la vida y el alma cargada de emociones, de situaciones y de cosas por resolver. Pero a quien más se las voy a llevar si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso estar aquí es tan bueno. Porque uno tiene la certeza de que está con el que es. ¿Por qué seguir buscando en otro lado si ya lo encontré? Busqué el amor del alma mía y lo busqué sin encontrarlo, pero un día encontré a Jesús, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Yo ya encontré lo que buscaba. Gócese la presencia del Señor y sienta la alegría de saber que Dios esta noche le quiere decir algo, que Dios esta noche quiere poner algo en su corazón. Este año tiene que estar lleno de un convencimiento muy especial. Este año tiene que estar lleno de una confianza absoluta en el Espíritu Santo. Yo ya no me muevo sin el Espíritu Santo. Usted todo lo que haga, todo lo que emprenda, todo lo que decida, lo hace el Espíritu Santo. Y por eso yo quiero invitarte a eso. Jader, lo vamos a hacer juntos. A que llames el Espíritu Santo de Dios a este lugar, para que venga sobre ti y para que a través de ti llegue a los tuyos. Amigos, es una cosa maravillosa. Puede que mucha gente que está a su lado no venga donde Dios, pero tú vienes donde Dios a hablarle de aquellos que no vienen.
Y entonces en este lugar puede darse el milagro de aquellos que no están aquí. Señor, no tienes que ir a mi casa, no tienes que ir donde ellos. Una sola palabra tuya bastará. Háblele al Señor de esas personas que no vienen donde Él. Háblele al Señor de esas personas que usted tanto ama y que a veces usted experimenta como el riesgo de que se pierdan. Háblele al Señor de esas personas que usted tanto quiere y que ha descubierto en sus corazones incluso la incredulidad y la indiferencia. Señor, usted no tiene que ir allá. Dígalo y una palabra tuya hará el milagro. Como suave brisa que refresca mi alma, tal como la lluvia que cae del cielo y como el fuego que quema por dentro. Pues tú eres mi dueño, Espíritu de Dios, ven con tu gran poder. Dime qué debo hacer. Y santifícame. Y vamos a decirlo todos con el corazón. Vamos a decir: Espíritu de Dios, todos. Espíritu de Dios, ven con tu gran poder. Dime qué debo hacer. Que refresca mi alma, tal como la lluvia que cae del cielo y como el fuego que quema por dentro, apodérate, pues tú eres mi dueño. Digamos todos: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven con tu gran poder. Dime qué debo hacer y santifícame. y a ver ustedes solitos cómo le piden al Señor ese Espíritu. Díganlo: Espíritu. Espíritu.
Le decimos al Señor que nos regale ese espíritu, que nos diga qué debemos hacer. Quiero proponerles 3 ideas y una pequeña historia. Y con esta idea que les voy a proponer, los voy a llevar a ustedes a descubrir al comenzar este año una razón por la cual nosotros no nos podemos separar de la Eucaristía. Y una razón por la cual nosotros no nos podemos nunca soltar de la mano de Dios. Comienza el Evangelio diciendo que cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él, dijo inmediatamente: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esas palabras nosotros las decimos siempre en la misa. El sacerdote eleva el cuerpo de Cristo antes de la comunión y le dice a la gente: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. ¿Ustedes qué responden? A ver, me queda una. Los que no responden es que no vienen a misa o... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y ustedes responden: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Miren, lo que sucede ahí es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que a nosotros la misa se nos va volviendo mecánica. Y la misa se nos puede ir volviendo incluso paisaje. Pero cuando el sacerdote a ustedes les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, les está recordando una cosa maravillosa que a ustedes nunca se les va a olvidar. Y son los 3 momentos que les quiero proponer para que recordemos siempre la grandeza de Dios en la Eucaristía. Cuando se nos dice, o Juan el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios, nos está queriendo decir en un primer momento, o está haciendo referencia al Cordero Pascual. Pilas pues con esta idea que no se nos va a olvidar. Nos está presentando la figura de ese Cordero como el liberador. Jesús es el liberador. Ese es el Cordero. Jesús es el que libera. Y nos va a recordar lo que nos cuenta el libro del Éxodo, cuando el pueblo está oprimido por el faraón. Dios va a mandar unas plagas como castigo a todos ellos. Pero la última plaga que va a mandar es la muerte de los primogénitos. Pero Dios, para evitar que sean asesinados aquellos injustamente, va a pedirles que maten un cordero sin defecto, que no tenga más de 1 año, y con la sangre del cordero sean marcadas las jambas de las puertas. Así no serán muertos ni asesinados aquellos niños judíos. Entonces, cuando se nos dice en la Eucaristía que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se nos está recordando que hay alguien que ha sido capaz de salvarnos por su sangre, derramando su sangre, entregando su sangre. Aquellos judíos no murieron porque la puerta de su casa estaba marcada por la sangre del Cordero. Cuando en misa el Padre levanta la hostia y les dice a ustedes: este es el Cordero, les está diciendo: miren, hay alguien que sigue derramando la sangre por ti. Hay alguien que te quiere cubrir a ti y a tus hijos con su sangre. Hay alguien que quiere ser tu liberador. Hay alguien que sigue pasando por la puerta de tu vida, invitándote a que lo dejes entrar. Es una cosa muy bella. Hay alguien que desde la cruz, derramando su sangre, sigue pagando la deuda por nosotros. Segundo, cuando Juan el Bautista
dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está recordando que ese que está ahí es el siervo del Señor. ¿Cómo así, Padre, que el siervo del Señor, siendo Dios, y escuchen esto, y es ahí donde tenemos que vencer la negligencia, y es ahí donde tenemos que vencer la soberbia? Muchos de nosotros creemos que es Él el que tiene obligación con nosotros. No, Señor, somos nosotros los que tenemos obligación con Dios. Es el siervo del Señor, es decir, aquel que se sacrifica por nosotros. Por eso miren, queridos amigos, cómo el profeta Isaías va a hablar de aquel que ha sido herido por nuestras culpas. Eso lo va a decir el profeta Isaías, que hay uno que ha sido herido por nuestras culpas. Y si ustedes leen el libro de Jeremías, nos va a decir el texto de una manera especial, que es el cordero manso llevado al matadero. ¿Qué nos vamos a dar cuenta nosotros más adelante? Que hay un hombre llamado Jesús, que es el siervo sufriente y que como un cordero ha sido llevado al matadero, al calvario de la cruz, para entregar la vida por nuestros pecados. Esa es una buena noticia, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque cómo nos pesan a nosotros nuestros pecados, cómo nos pesan a nosotros nuestros errores, cómo nos pesan a nosotros nuestras metidas de pata, cómo nos pesan a nosotros aquellas situaciones que nos causan en el alma y en la conciencia remordimiento y dolor. Y entonces, Padre, ¿yo qué hago frente a un error cometido? Hay alguien dispuesto a recibir tus errores. Padre, ¿yo qué hago con mis pecados cometidos? Hay alguien dispuesto a recibir tus pecados. Padre, ¿yo qué hago con esta historia que no me deja levantar de tantas equivocaciones? Hay alguien dispuesto a abrazar y a amar tu historia. Cuando nos dice Juan el Bautista, ese es el cordero, nos está diciendo, ahí está el siervo sufriente, que como un cordero llevado al matadero, está dispuesto cada día a seguir entregando la vida por ti y por mí. Tercero, cuando Juan el Bautista nos dice que ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos empieza a recordar los sacrificios que se realizaban en el templo. Ese sacrificio era algo muy importante en la vida religiosa judía. El sacerdote 2 veces al día sacrificaba los corderos, simbolizando de una manera especial que esos corderos cargaban los pecados del oferente, es decir, del que estaba ofreciendo el sacrificio. Para los judíos hay una fiesta muy importante que es la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Es el día más santo, el día más especial para un judío. Y ese día sucede una cosa muy especial. Se van a sacrificar 2 chivos. Un chivo se sacrifica por los pecados del pueblo. Y el otro chivo es considerado el chivo expiatorio, que después de haberlo ofrecido es dejado en libertad en el desierto. Pero ese es el que lleva las culpas, es el que está cargando todo el peso del pueblo, todas sus angustias, todos sus pecados, y es dejado puesto en el desierto para que muera. La iglesia nos ha enseñado que ese último chivo, ese que lleva los pecados encima del pueblo, ese chivo expiatorio es Jesús. Por eso, queridos amigos, cuando vengamos a la misa y el sacerdote levante el cuerpo de Cristo y diga: este es el Cordero de Dios, usted inmediatamente ahí sentadito, muy atento, tiene que sentirse feliz. Porque lo que el sacerdote le está diciendo en ese momento es que en medio de sus esclavitudes hay uno que ha venido a liberarlo. Lo que el sacerdote le está diciendo en ese momento es que en medio de sus sufrimientos o de sus soledades hay alguien que sigue haciendo algo por usted y se sigue gastando por usted. Lo que el sacerdote le está diciendo en ese momento es que hay alguien para quien usted cuenta y para quien usted es importante. Y ese alguien es Jesús. Vamos a pedirle al Señor en este día tan especial
que nos permita la gracia de entender eso, que aún cuando el mundo me hace sentir que yo soy poca cosa, hay alguien que sigue entregando la vida por mí, porque para ese alguien yo soy lo más importante. Les voy a contar una historia. Un anciano labrador, dueño de un viñedo, tenía 3 hijos. A ninguno le gustaba trabajar y habían confiado su vida a la buena suerte. Como el anciano estaba a punto de morir, los llamó y les dijo: les voy a revelar un secreto. En mi campo, cerca de algunas de las vides, hay enterrado un tesoro a poca profundidad. Si lo encuentran, los 3 podrán vivir cómodamente. A los pocos días murió este hombre. Los hijos se repartieron la tierra en partes iguales y comenzaron a cavarla. Contrataron peones para no correr riesgos. No contrataron peones para no correr riesgos. Fue un trabajo lento y dedicado en el que daban vuelta a cada terrón. Tardaron 1 mes y medio y no encontraron nada. Cambiaron los lotes y repitieron la operación sin hallar nunca nada. Otra vez rotaron las parcelas con igual resultado, pero al cabo de 4 meses descubrieron que las vides estaban cargadas de enormes racimos de uvas. Como la tierra había sido removida con tanta dedicación, la cosecha fue muy abundante y les dio una ganancia superior al valor del tesoro que buscaban. Así que descubrieron que si repetían el esfuerzo todos los años, podrían vivir cómodamente. El tesoro estaba en la tierra, pero había que buscarlo de otra manera. 3 cositas. La primera, Jesús nos enseña en el Evangelio que hay que dejarse triturar como las uvas para sacar el mejor de los vinos. Las pruebas siempre van a sacar lo mejor de nosotros. Segunda cosita, la mejor estrategia de la vida para hacernos crecer es zarandearnos. Si estás pasando por una prueba en este momento, de seguro la vida está preparando algo muy bueno para ti. Tercera cosita, es bueno en la vida saber que hay alguien que como un cordero está dispuesto a entregar la vida por nosotros. De seguro, a tu lado, en este momento, tienes a alguien capaz de hacerlo por ti. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, te haces una pregunta. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y seguramente la respuesta es maravillosa. A ponerte en la mente y en el corazón un compromiso más grande con Él. Porque a veces se te ha olvidado que Él es el liberador. A veces se te ha olvidado que Él es el que te ha sacado del fango. A veces se te ha olvidado que cuando todo mundo se fue, Él fue el único que se quedó. A veces se te ha olvidado que Él ha sido Dios en tu vida y que todo lo que tienes no ha sido resultado de la suerte ni del azar. Ha sido el resultado de un Dios bueno y misericordioso que ha sido fiel contigo, así tú no seas fiel con Él. ¿A qué te trae Dios a esta Eucaristía? A pedirte que este 2026 esté lleno de compromisos, que seas capaz de darte más a Dios, así como Él se sigue dando por ti en la cruz. ¿A qué te trajo Dios hoy a esta Eucaristía?
a pedirte con corazón agradecido que ames a las personas que se sacrifican como un cordero cada día por ti. Algún día no los tendrás. Hay que aprender a leer en el rostro sufriente de las personas su entrega por nosotros. Y hay que aprender a leer en sus sacrificios, en sus trasnochos y en sus desvelos el amor que nos tienen. A eso nos trae Dios hoy a la Santa Misa, a aprender a valorar a las personas y descubrirlo a Él en cada una de ellas. Señor Jesús, gracias por hablarnos al corazón. Gracias por seguir derramando en la Eucaristía la sangre por nosotros. Gracias por seguir entregando el cuerpo para que sea triturado. Gracias por amarnos muchas veces nosotros sin merecerlo. Nos ponemos en tus manos benditas de Padre para que hagas con nosotros lo que tú quieras. Digan conmigo, amén. Samuel es un profeta muy especial y ha tenido que ver entonces con la elección del primer rey de Israel, que se llama Saúl. Escuchábamos esa historia donde Samuel participa en la elección de este hombre, un hombre formado, un hombre que se capacitó en la milicia, un hombre que físicamente tenía las características de un rey, un hombre corpulento, alto, que pareciera que fueran como las exigencias para que fuera gobernante de este pueblo. Era por fuera estructurado como lo reclamaba el oficio, pero por dentro estaba perdido. Entonces nos decía la palabra de Dios el día de ayer que el Señor le quitó el que fuera rey, lo destituyó. Y le dijo a Samuel, ese no es. Lo que a mí me llama la atención es que el Señor lo eligió. El Señor puso los ojos en él. Pero luego el mismo Señor permite que se le vaya la bendición de las manos. Y eso, mis queridos amigos, es lo que yo muchas veces les he dicho a ustedes. Cuando uno no cuida la bendición se nos puede ir. A veces uno en la humanidad, y a veces las personas vienen y le dicen eso a uno: Padre, yo me he esforzado en mi trabajo, yo he hecho las cosas bien, pero ¿por qué a esta persona la ascendieron y a mí no? Y puede que usted por fuera sea muy bien puestecito, y puede que la otra persona no, pero puede que la otra persona haya trabajado un interior con el que ha logrado grandes conquistas. Y eso fue lo que le pasó y es lo que nos está contando la palabra de Dios hoy. Saúl por fuera era un hombre imponente, pero por dentro era un hombre desobediente y retador de Dios. Le quitaron la bendición. Nos cuenta la palabra de Dios hoy entonces que llegó el momento de elegir otro rey. Llega el momento de elegir otro rey. Y entonces le va a decir el Señor a Samuel que vaya a la casa de un hombre llamado Jesé. Va a ir a la casa de Jesé y allá entonces usted me va a escoger el rey que yo necesito. Te envío a la casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Israel está sin rey. Samuel le dice: si Saúl se da cuenta que voy a ir a buscar un rey, me mata. Y le dice el Señor: yo soy el que mando, vaya tranquilito y haga lo que tiene que hacer. Samuel hizo lo que le había ordenado el Señor, llegó a Belén, llegó a la casa de Jesé y entonces le pide a Jesé que reúna a sus hijos. Hágame el favor y tráigame sus hijos porque necesito
de entre ellos uno para un servicio de Dios. Cuando Samuel le dice esto a Jesé, empiezan a pasar los hijos y el primer hijo que pasa es Eliab. Aparece un man así, vea, grande. Pero cuando llega ese man grande, inmediatamente el Señor le dice: no vamos a cometer el mismo error dos veces. Es que Saúl era así y no sirvió para nada. Entonces inmediatamente el Señor le va a decir: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. Amigos, yo siempre he pensado que es importante cuidarse por fuera. Y a mí me encanta la gente que se cuida, la gente que se quiere, la gente que se echa pomaditas. Pero amigos, cuidarnos por fuera, descuidando lo de adentro, apostarle a una cirugía estética cuando la cirugía más grande es la del corazón. Muchos de nosotros necesitamos unas cirugías por dentro, porque estamos perdidos, porque tenemos un corazón como el de Saúl, un corazón ambicioso, un corazón apartado de Dios, un corazón engreído, un corazón soberbio. Y por eso, queridos amigos, por fuera nos podemos vestir de tabaco y de Chanel, pero por dentro perdidos, por dentro podridos, por dentro vueltos nada. No te fijes en la estatura, porque no me sirve la estatura. No te fijes en la apariencia. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Ahí empieza un proceso interesante de conversión. Escúchenme, con esa frase empezaría un proceso interesante de conversión. El día en que yo me di cuenta que no tengo que importarle tanto a los hombres, sino que tengo que importarle más a Dios. Yo me muevo en las coordenadas de Dios. Es que cómo sufrimos a los ojos de los hombres. ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo me ven? ¿Qué dicen de mí? Qué bueno uno empezar a moverse en las coordenadas de Dios. ¿Qué piensa de mí? ¿Cómo me ve? ¿Qué dice de mí? Ahí empezaría una dinámica maravillosa de conversión. Pasó el primer hijo y le dijeron: pase que usted no sirve para nada. Pasó el segundo, Abinadab, y lo presentó a Samuel. Pero le dijo: tampoco Nest, tampoco el otro, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé presentó a Samá y Samuel le dijo: tampoco. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, y cuando pasaron los 7 le dijo: el Señor no ha elegido a estos. Amigos, la elección es un don. Por eso, si Dios a usted lo ha elegido para algo, no desperdicie la elección de Dios, porque es que Dios a usted no lo necesita. Quitó a Saúl, lo quitó. Dios a usted no lo necesita, ni a mí. Yo estoy hoy parado aquí, pero mañana va a estar otro. Dios a mí no me necesita. Pasaron los 7. Samuel le va a decir: oiga, ¿no hay más muchachos? Y le respondió: todavía queda el menor, pero ese no sirve para nada, ese está por allá, es muy chiquitico, él es medio bonitico, tiene pelito así bonito, los ojos bonitos, pero es muy flaquito ese, llámelo. Entonces lo llamaron, porque si no viene no nos vamos a sentar a la mesa mientras él no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Cuando llegó el muchachito, inmediatamente la mirada del Señor se posó sobre él. Levántate y úngelo de parte del Señor, pues ese es. Puede que usted no sea muy fuerte por fuera, pero si usted por dentro es grande,
usted es agradable a Dios. Y por eso la palabra de Dios hoy es extraordinaria, porque en resumidas cuentas lo que me está diciendo la palabra es: tenés que trabajar tu interior. Tenés que trabajar tu interior, tenés que trabajar el corazón, tenés que trabajar el alma, porque de nada sirve que vos por fuera seas una cosa maravillosa cuando por dentro estás perdido. Conocemos personas que físicamente son estampas, pero por dentro están vacías. Y el mundo de hoy no necesita estampas. El mundo de hoy necesita corazones grandes. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor en el Evangelio. Trabajemos el corazón, trabajemos el alma, trabajemos el interior. Vámonos por allá adentro y démonos un paseíto a ver qué encontramos allá quebrado, qué encontramos allá fracturado, qué encontramos allá partido, qué cosas hay allá adentro inconclusas, qué heridas tenemos que sanar, qué asignaturas pendientes tenemos en nuestro interior. Y entonces es maravillosa la persona que, reconociéndose quebrantada y quebrada, es capaz de decir: me voy a dedicar a mí mismo. Es lo que le agrada a Dios, una persona construida desde adentro. Ungieron entonces a David, y llegó a ser el más grande rey de Israel, tan grande que todavía hoy la gente lo reconoce como el rey más grande de todos, tan grande que en la Sagrada Escritura es prefigurado como Jesús. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia también a nosotros de aprender a valorar y agradecer el que el Señor un día puso la mirada en nosotros. Digan conmigo: amén. Qué bien le hace al hombre de todos los tiempos entender y aceptar que el diálogo, que la diplomacia, que el encuentro con el otro, el buen trato, las buenas palabras, liberar y desarmar la mente y el corazón, lo van a llevar a vivir verdaderamente en tiempos de sosiego y en tiempos de paz. Vemos cómo esta primera lectura que hemos escuchado del primer libro de Samuel y que hemos venido escuchando y atendiendo en la liturgia de la palabra por estos días, nos señala cómo Samuel relata el evento en el cual dos hombres, atraídos ciertamente por la fama, por el prestigio, por el poder, Saúl y David, son capaces de mirarse a los ojos, reconocer sus falencias, sus debilidades, pero también entender que Dios no los ha puesto como enemigos, contrincante el uno del otro, sino que ambos pueden ponerse de acuerdo, poner en común los talentos y los bienes que tienen para dirigir sabiamente a Israel. Qué bien le haría en estos momentos también al mundo entero y particularmente a Colombia, frente a todo lo que vive al interior de su patria, de su propia nación, pero también en su correlación con los países vecinos, entender que no somos enemigos, que no estamos buscando nada distinto a lo que nos une, que no estamos compitiendo ni rivalizando, sino que complementamos unos y otros, lo que nos va a ayudar a vivir verdaderamente como naciones hermanas, como países reconciliados y capaces de buscar el bien común. Pero les voy a proponer para la reflexión dos palabras claves a la luz del Evangelio de San Marcos en este capítulo 3, versículos del 13 al 19 que acabamos de escuchar. Y vamos a tomar simplemente para nuestra reflexión dos palabras.
muy bellas, muy fuertes en el Evangelio, pero muy luminosas también a nuestra vida de fe, a nuestra vida cristiana y a la vida de lo que nosotros hacemos día a día. Dos palabras puntuales: lo que elegimos, lo que decidimos. ¿Cuáles son nuestras decisiones y cómo las tomamos? ¿Y cuáles son las correspondencias o cuál es la correspondencia que nosotros hacemos ante una elección que nos hacen? Vamos a mirar como detallitos de este evangelio tan bello. Lo primero, sobre la decisión que Jesús va a tomar. Jesús no estaba reclutando, ni Jesús abrió un canal de televisión para hacer un casting y mirar cuál de todos apuntaba a las necesidades que él tenía para el trabajo por el reino. Jesús simplemente se fue al monte, y el monte significa el lugar del encuentro con Dios, el lugar del silencio, el lugar donde se aparta de todos los otros espacios donde Jesús hacía la vida. No se fue a Cafarnaún, no se fue a la llanura, no se fue a los villorrios, ni se fue a los caminos donde iban y venían otros tantos que lo necesitaban. Se fue al monte, lugar apartado, y allí en la intimidad tomó una gran decisión, y la decisión era los que estarían con él en el trabajo del reino. Nosotros no equivocaríamos tanto la vida si fuéramos capaces de discernir aquello que vamos a decidir. Yo pienso tanto en matrimonios rotos, y no solamente matrimonios de 6 meses, de 1 año, de 2 años, matrimonios rotos y destruidos de 40 años de convivencia. Soporte, arrastre y aguante, porque no hay más. Y la pregunta es, ¿por qué no nos devolvemos un poquito cuando usted tomó la decisión de casarse? ¿Usted oró un ratico? ¿O usted estuvo simplemente como un loquillo, una loquilla inmadura, flores, torta, champaña y luna de miel? Y ojo, muchachos, que 60 minutos que dura la celebración, 6 horas que dura la recepción y 6 días que dura la luna de miel no definen 60 años que usted debe vivir con su esposo o con su esposa. Pero no, es que primero tenemos que tener a ver cuántas rosas vamos a poner, cuántas fotos nos vamos a tomar, cuántos invitados vamos a tener, quién va a armonizar la fiesta. Enlagunados en un sentimentalismo, enlagunados en una emocionalidad que nos está opacando el camino largo que hay que recorrer en una decisión seria que se llama pacto con Dios, con esta mujer y con este hombre. Estando en Belén, recuerdo con mucha frecuencia este acontecimiento. Una chica, una niña muy linda que trabajaba en Bancolombia, y se me acerca y me dice: padre, me voy a casar, pero tengo muchas dudas. ¿Usted qué me dice? Yo le dije: no, mi hija, se arrimó donde no era. Arranque para el sagrario y ore allí 3 horas. Padre, tengo que ir a trabajar, llame y que esperen, porque usted se va a casar. Y esto no es un juego. Esto no es un juego, mija. Arranque a orar. Y lo que usted discierne en la oración, haga eso. La chica nunca volvió. Yo dije: esta se casó y no me dio torta. Apareció a los 6 meses. Y le dije: ¿qué hubo, mija?
¿qué pasó? Me dice, padre, no me casé. Ah, ok. Usted va a hacer un negocio y usted ora un momentico. Usted inicia un nuevo año y usted ora el inicio de ese nuevo año. Usted se va a ir de viaje, usted ora ese viaje. Usted se va a separar, usted ora esa separación. Usted llegó al culmen de su júbilo en la empresa, usted ora ese momento de retiro y usted siente que es el momento indicado. Usted quiere cambiar de empresa y usted ora, no sea que por 2 pesos de más usted dejó tirado y se fue para allá y allá le salieron a lo paisa con un chorro de babas. Oremos para que definamos lo esencial de la vida. Orar mucho para elegir muy bien. Segunda palabra muy bella del Evangelio, la elección. Elegidos para una misión, para una tarea. Elegidos, muchachos, para jugárnosla por vivir muy bien. La elección que Dios hace por nosotros no es para que hagamos muchas cosas, incluso en la vida cristiana. Yo no fui elegido para ser cura. Yo fui elegido para ser hijo de Dios, para ser ungido por el Espíritu desde mi bautismo y ser muy buen cristiano. Porque yo puede que sea hasta buen cura y eso falta ver. Pero la pregunta es, ¿yo soy buen cristiano? Usted puede ser muy buen lector. Ay, es que lee una maravilla, es solemnísima como lee. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta con los grupos pastorales en la parroquia? Y la pregunta es, ¿cómo se comporta con su esposo en casa? ¿Cómo se relaciona con sus vecinas? Es que es ministro de la Sagrada Comunión, es pulcro, es delicadísimo para dar el cuerpo de Cristo a los fieles. ¿Y cómo es el trato que le da a los que están haciendo la vida día a día con Él? Dios no nos eligió para que hagamos muchas cosas por Él. Dios nos elige y nos seguirá eligiendo para que estemos con Él y seamos verdaderos testigos, verdaderos testimonios de su amor. En ocasiones nosotros pensamos que nos eligen porque tenemos rosca, porque somos competentes, porque tenemos que hacer demasiadas cosas, cuando la elección más bella de la vida es saber vivir, saber servir, saber dar testimonio de esa elección de amor que gratuitamente Dios ha hecho por mí. Cuando ustedes vienen a la Santa Misa, ustedes no vienen simplemente porque están buscando un apoyo espiritual, porque están buscando cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Ustedes vienen por una elección de amor. Ustedes vienen y se sientan porque fueron atraídos por una fuerza interior que se llama bondad infinita de mi Dios, y por eso ustedes lo escuchan, y por eso ustedes lo comulgan, y por eso ustedes salen de una celebración a irlo a testimoniar, a irlo a vivir. Si eso no se cumple, estamos fuera de lugar. No venimos simplemente a tener ojos de piedad y a tener un comportamiento respetuoso, como lo escuchamos en el audio antes de la Santa Misa. No raye las bancas, apague el celular, déle el puesto a quien más lo necesita. Y esa norma es bonita y está bien, habla de la educación que usted tiene, pero no deje la Eucaristía ahí. Supérela, álcela, motívela a una dimensión más grande. Y esa dimensión se llama elección de un amor entrañable, gratuito y bondadoso que Dios ha hecho por mí. Pidámosle a mi Dios esta gracia en este día. Todavía estaremos tomando decisiones,
no las tomemos a la ligera, de afán, llevados por una alegría muy grande o por un momento de ira, de decepción, de dolor. Serenemos la vida, vayámonos al silencio de la oración, seamos capaces de escuchar a Dios en el silencio, vayamos al monte donde sea Dios el que nos hable, para que esa decisión tomada en la oración nos lleve a vivir como elegidos, muy amados por Dios, así sea. Nos enfrentamos hoy a esta historia maravillosa que todos conocemos, la historia de David y de un filisteo, un gigante llamado Goliat. Es un gigante que viene oprimiendo al pueblo y es un gigante que le está robando la esperanza. Todos le tienen miedo y allí donde hay miedo no hay motivaciones. Allí donde hay miedo no hay alegría. Allí donde hay miedo lo único que queda siempre es ganas de rendirse. Este hombre de Dios va a dar la cara por el pueblo y se va a enfrentar al gigante. Pero para entender bien este texto, lo primero que tenemos que comprender es que todos nosotros tenemos nuestros propios gigantes. Gigantes que nos oprimen, gigantes que son como una sombra, gigantes que no nos dejan estar en paz, gigantes que nos roban la alegría y gigantes que nos quieren aplastar los sueños. Uno de esos gigantes, queridos amigos, y es una buena terapia psicológica, uno a esos gigantes los tiene que identificar. Y a veces en un ejercicio en paz a esos gigantes hay que ponerles nombre. Ese gigante podría ser un pecado y es el gigante que me está aplastando y es el gigante que busca mi caída y es el gigante al que no le interesa mi paz ni mi armonía interior. Pero ese gigante también puede ser un vicio, ese vicio con el que yo vengo luchando día y noche y no he podido, ese vicio que me va lacerando todos los días y me va generando grandes desmotivaciones. Ese vicio que incluso me ha hecho pensar que yo soy bueno para nada. Ese vicio, ese gigante puede ser un complejo. Ese gigante puede ser una depresión. Ese gigante puede ser una angustia a la cual yo no le he podido dar manejo. Pero también, tristemente, ese gigante puede ser una persona. La persona a la que yo le tengo miedo, porque se ha convertido en mi vida en una amenaza. La persona que hace que yo no pueda sentirme feliz, tranquilo y con la cual yo me pueda sentir inseguro. Podría ser incluso la persona que en algún momento fue motivo de esperanza para mí, pero ahora la misma vida me va gritando que no la necesito en mi vida porque me está robando los sueños y me está robando mi paz. Es importante entonces darle nombre a ese gigante. ¿Qué es lo que hace ese gigante? Si ustedes cogen este texto, lo que el gigante está haciendo todo el tiempo es provocando a David. Lo está insultando, lo está humillando. Tú no eres capaz conmigo, tú eres un pequeñito y yo soy un grande. Usted cree que yo soy un perro para que venga a mí con palos. Y dice el texto, empezó a maldecirlo. David le va a decir una gran verdad.
Y yo quiero que ustedes empiecen a entender cómo se vencen los gigantes. Los gigantes nunca se van a vencer con las armas del mundo. Hay personas que son demasiado poquitas de cabeza para pensar que a una persona se le va a vencer con las armas del mundo. No, Señor. Tú vienes a mí armado, le va a decir David, con espada, lanza y jabalina. Usted viene a mí a pelear con las armas del mundo y yo voy a pelear contra ti en el nombre del Señor. ¿Cómo se vencen los gigantes? Hay personas que pueden ir a buscar ayudas a otra parte y hay personas que caen muy bajo echando mano de recursos de maldad para vencer a su propio gigante. David, un hombre sabio, un hombre de Dios, nos va a enseñar que los gigantes se vencen con armas espirituales. Yo voy a pelear contigo en el nombre del Señor. Empezó entonces a acercarse aquel gigante a David, porque el gigante siempre va a buscar merodear. El gigante siempre va a buscar generarte incomodidad. Al gigante no le interesa su felicidad, ni su proyecto de vida, ni de realización. El gigante puede ser siempre en tu vida al acecho un gran provocador. Empezó a acercarse y avanzaba hacia David. Pero David en ese momento se va a acordar de una cosa maravillosa. Seguramente él ha escuchado que Dios es la roca. Seguramente él ha escuchado lo que el Señor ha dicho, que Él es la piedra angular. Y por eso, cuando tenía el gigante de frente, va a meter la mano en su mochila, va a sacar una piedra y se la va a arrojar al gigante en la cabeza. Amigos, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Y por eso nunca se le olvide que los problemas más grandes se vencen con la roca. Los problemas más grandes se vencen con aquel que es la firmeza, con aquel que es macizo, con lo más claro y definido que tenemos en la vida, que es Dios. Metió la mano en el zurrón, sacó una piedra y se la lanzó en la cabeza. ¿Cómo se vencen los problemas? Los problemas se vencen por la cabeza. Nunca se le olvide eso. Los problemas se vencen por la cabeza, duro y a la cabeza. Y es allá donde tenemos que apostar y es allá donde tenemos que ir. Porque siempre nos lo mostrará la palabra, será la única manera de derrumbar a nuestros propios gigantes. Es tan bonito cuando uno encuentra personas que fueron capaces con su gigante. Es tan bonito cuando uno encuentra personas que fueron capaces de entender desde Dios y no desde el mundo cómo se afrontan este tipo de situaciones. Aquel hombre pequeñito fue capaz de vencer a aquel hombre grande. ¿Por qué? Porque entendió que la grandeza estaba adentro y el pequeñito se hizo grande y el grande terminó tirado por el suelo. Eso es lo que hace el Señor en el corazón de una persona que entiende que los problemas del mundo y los gigantes del mundo se vencen desde Dios. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de no seguir huyéndole al gigante. Amigos, yo conozco personas que vienen años huyéndole al gigante, personas que se acostumbraron a su gigante opresor, personas que no han podido despegar vuelo porque el gigante les está cortando las alas. Y a mí me parece maravilloso al comenzar este año
que nosotros entendamos lo que entendió David, que a veces tenemos que ser la voz de los sin voz para permitir que todos podamos disfrutar de lo que es la verdadera paz y la verdadera libertad. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de reconocer a Dios como nuestra roca y en Dios ser siempre vencedores. Digan conmigo, amén. Nos encontramos en el Evangelio con un Jesús que está sanando. Y cuando pasaba, le ponían los enfermos en su camino. Y no solamente sanaba a los enfermos, sino que era capaz de liberar a aquellos posesos. Era capaz de traerle la libertad y restablecer a aquellas personas intervenidas por algunas fuerzas malignas. Entonces, cuando uno escucha el Evangelio, uno inmediatamente tiene que pensar también en aquellas cosas de las que nosotros podemos estar enfermos. Es que puede que necesariamente, y gracias a Dios, no nos haya llegado una enfermedad física, o al menos una enfermedad grave. Pero allá, y eso es lo que hemos venido meditando durante todos estos días, allá en el interior de nosotros hay muchas cosas que se rompieron. Es que son las cosas que son muy fáciles de disimular. ¿Por qué, Padre? Porque nadie las ve. Y yo solito soy capaz de aguantármelas. Y ahí yo con esa rotura o con esa división interna, yo soy capaz de irme yendo en el camino y nadie se da cuenta. Pero el problema no es que nadie se dé cuenta. El problema es que esa fractura interna va teniendo sus expresiones externas, va teniendo sus manifestaciones. Y por eso, queridos amigos, esas salidas tan raras que nosotros tenemos es el resultado de algo adentro que se nos rompió. Veíamos esta semana en las redes a un muchacho repartidor de pizza y aparece una señora llamada Liliana pegándole una enjabonada, tratándolo como no se trata a nadie. Eso no tiene justificación. Y entonces uno podría preguntarse, Padre, ¿qué le pasó a esa señora que ese día le pegó esa vaciada a ese muchacho, pero otros videos nos muestran vaciando en una tienda a una pobre vendedora? Y la respuesta es esta: el mundo está lleno de muchas Lilianas y eso no lo vamos a juzgar, pero tenemos que reconocer que lo que pasa al interior de personas como esa señora es que algo se rompió y allá hay algo dañado. Y cuando hay algo adentro dañado, nosotros buscamos culpables. Y cuando hay algo adentro dañado, nosotros buscamos descargar sobre el otro esas fracturas internas, en cierta manera pidiendo como una solidaridad que no es nada benéfica. Jesús está curando. Y creo que lo primero que tenemos que entregarle al Señor es nuestra vida, para que también sea curada, para que también sea sanada. ¿Por qué les digo eso? Porque la primera lectura nos va a poner sobre la mesa una gran enfermedad. En latín se dice invidere, así se dice en latín. ¿Qué traduce esa expresión, Padre? Traduce no ver bien. ¿Y cómo se llama eso, Padre, en una palabra? Se llama envidia. En lenguaje bíblico se dice mal de ojo y es la persona que tiene una gran incapacidad.
escúchenme esto, una gran incapacidad, sufre, no tiene vida, se conmueve en su interior cuando la vida bendice a alguien. Yo no puedo estar tranquilo si a esta persona le va bien. Es que ¿por qué a esa persona le dieron esto y a mí no? ¿Por qué esa persona tiene esto y yo no lo tengo? Esa pregunta es muy especial, porque la respuesta podría ser más dolorosa. Seguramente esa persona ha hecho lo que yo no he logrado hacer. Seguramente esa persona tiene los esfuerzos que yo no tengo. Seguramente esa persona le ha apostado a la vida con más responsabilidad y más entereza que yo. Entonces la vida le abre caminos a esa persona y a mí seguramente me los puede estar cerrando. Es lo que aparece evidenciado en la primera lectura. Un hombre chiquito acaba de vencer a un gigante. Y el rey, que era un hombre grande y corpulento, no fue capaz. Entonces, cuando viene de la guerra, la gente, de manera especial las mujeres, empiezan a gritar: Saúl venció a 1000, pero David venció a 10.000. Y ese tipo se estremecía. ¿Cómo así que yo apenas a 1000 y él a 10.000? Y en su interior sentía que se rompía, y en su interior él sentía que se desbarataba. Y es la manera como se desbarata la persona cuando no es capaz de entender el que la vida le haga fiesta a los demás. Es un pecado muy común entre nosotros, muy común, que nos va a llevar a sufrir toda la vida. Pero es un pecado muy común en la Sagrada Escritura. Aparece una señora y le dice a Jesús: Señor, permite que mis 2 hijos se sienten uno a tu lado y otro al otro cuando estés en tu reino. Y el Señor le da sopa y seco a esa señora, pero los otros discípulos, cuando se enteran de eso, dice el Evangelio, se enojaron, se disgustaron. Padre, ¿por qué? Porque también querían un puestecito. Porque también sintieron por dentro que se rompían cuando seguramente el Señor los iba a tener a ellos en un lugar privilegiado. El hijo pródigo le dice al papá: deme la parte de la herencia que me corresponde, y se va. Y cuando viene el papá lo recibe como si nunca se hubiera ido, y le hace fiesta, y le manda matar el mejor animalito, y le manda traer un vestido, y le coloca unos zapatos nuevos, y le pone un anillo en su mano. Y el hijo mayor se enfurece y le dice: ¿y por qué a mí usted nunca me ha hecho nada si yo siempre he estado con usted? Y entonces, queridos amigos, en la Sagrada Escritura está presente ese pecado, que es un pecado capital, que es un pecado que es fuente de otros pecados, que es un pecado muy doloroso. Padre, ¿cómo se define ese pecado? Es el pecado del desagradecimiento, porque tienes ojos para ver lo que los otros tienen, pero no tienes ojos para ver lo que tú tienes y darte cuenta que eres un bendecido por encima de tantas personas que en el mundo tienen menos de lo que tú tienes. En medio de ese panorama hostil y a veces tan triste de la envidia o de los problemas, van a aparecer personas muy bondadosas, y por eso, queridos amigos, es tan favorable a veces escuchar esas voces equilibradas, moderadas, santas, espirituales, que ayudan a que uno vaya creciendo. Uno tiene que buscar ayuda. En medio de ese problema de envidia de este hombre llamado Saúl, va a aparecer un hombre llamado Jonatán, su hijo. Le va a decir: pero ¿por qué te vas a enojar con ese muchacho? ¿Por qué, papá, te vas a enojar con él si nos libró de ese problema? Seguramente le dijo: ¿por qué te enfureces si nosotros tenemos mucho y somos bendecidos por Dios? Y entonces Saúl va a caer en la cuenta de eso, va a recapacitar y se va a arrepentir de lo que estaba pensando hacer contra David.
A veces necesitamos esas voces oportunas que nos recuerden que de nada nos sirve cultivar y engordar la envidia, cuando es la fuente de muchos males. Cuando una persona es envidiosa, la vida se resiente y a veces de manera estratégica, en vez de darnos, comienza a quitarnos. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de aprender a tener una buena mirada, es decir, aprender a mirar a nuestro alrededor para agradecer siempre todas las bendiciones del Señor. Digan conmigo, amén. Muchas veces hemos meditado acerca de todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. Y es un buen ejercicio uno ponerse a veces a hacer balance de todas esas cosas buenas y maravillosas que nos han venido por misericordia del Señor. Y muchas veces hablando de esas bendiciones, les he dicho que cuando la bendición no se cuida, se puede perder. Incluso conocemos personas que fueron muy bendecidas y que ahora la vida los ha puesto en aprietos. Hay personas que van irresponsablemente por la vida retando a Dios, porque muchas veces quieren estar por encima de Dios. Y es un pecado que se llama pecado de la soberbia. Muchas veces uno creerse más que el Señor. Pero la historia siempre va a tener un desenlace igual. Las personas que pretenden anular a Dios terminan siendo anuladas en la vida. Y es el caso de la primera lectura que escuchamos hoy del libro de Samuel. Samuel le está hablando a Saúl, que es un rey ungido, rey de Israel. Y lo que hace Samuel con este hombre es hacerle ver las bendiciones del Señor. Usted fue elegido por Dios. Dios a usted lo vio capaz de esto. Dios a usted lo dotó de cualidades maravillosas. El Señor lo sacó a usted de la nada y mire a dónde lo trajo. Y luego cuando lo exalta y le hace ver de dónde lo sacó el Señor, le va a decir esto: te ha ungido como rey de Israel, pero Él te dio una orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. El Señor te entregó una tarea. El Señor te entregó una misión. El Señor te pidió que hicieras algo. El Señor te mostró el camino y luego le va a decir: ¿por qué no has escuchado la orden del Señor? Entonces, queridos amigos, es muy triste cuando uno a veces dialogando con las personas se encuentra en todas las personas una justificación, donde nunca reconocemos que cometimos un error, donde nos cuesta reconocer que fueron esos pasos a veces irresponsables los que nos apartaron del camino y del querer de Dios. A este hombre Saúl le cuesta aceptar que un hombre llamado Samuel le haga ver que la desobediencia es la que está poniendo en riesgo su bendición. ¿Cuántas veces, queridos amigos, somos nosotros como Saúl y aparecen ángeles de Dios, aparecen personas reprendiéndonos, aparecen personas dándonos indicaciones, aparece una mamá llamándonos la atención, que puede que no sea muy estudiada, que puede que no haya ido a la universidad, pero con ese sentido común y ese don de Dios es capaz de intuir que algo malo puede sobrevenir?
y nosotros no sabemos leer, no sabemos captar, no queremos entender lo que alguien nos está diciendo. Samuel va a reprender a Saúl y Saúl simplemente va a caer en una justificación. ¿Por qué no escuchaste al Señor? Y va a decir: yo he cumplido la orden del Señor, he hecho la campaña a la que me envió. Pero lo que se le está olvidando es que ha hecho las cosas a su manera y no como Dios se lo había pedido. Por eso Samuel le va a decir: le complacen al Señor tus sacrificios, tanto como oír su voz. ¿Qué le gusta más al Señor? ¿Que usted caiga en un derroche de ofrecimientos, a veces vacíos, o que usted sea obediente? Eso es lo que le está diciendo. La obediencia vale más que el sacrificio. Y luego le va a decir una cosa terrible, y presten atención: por haber rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Perdió la oportunidad de regir y orientar un pueblo por no haber escuchado a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros incluso a través de cosas sencillas experimentamos que se nos van las bendiciones de las manos, se nos van las oportunidades, las cosas no fluyen, las cosas no se nos dan, pareciera que el camino se nos cerrara? Y desde la palabra de Dios hoy uno puede intuir que hay una razón. Cuando no escuchamos al Señor y cuando rechazamos la palabra del Señor, la vida, no voy a decir que Dios, pero la vida empieza a rechazar en nuestra vida personal esas oportunidades. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda en esta mañana la gracia de la obediencia. La obediencia en su etimología tiene que ver mucho con la escucha, y por eso aprender a escuchar es un principio de sabiduría. Qué bueno que este 2026 que estamos empezando sea un año donde nosotros abramos los oídos y abramos el corazón para aprender a aceptar con humildad las indicaciones que el Señor nos vaya entregando. Digamos todos amén.